el CAS es una asignatura obligatoria del Bachillerato Internacional y recibe este nombre por las iniciales de creatividad, actividad y servicio. Creatividad son aquellas experiencias que involucran algún arte o algún pensamiento creativo. Actividad son aquellas actividades generalmente físicas con el fin de mejorarle la salud y la vida personal del alumno, y el servicio son generalmente actividades de voluntariado, como hemos estado haciendo en Fundació Boscana, Amics de la Gent Gran y muchas otras, para beneficiar tanto a la gente que vamos a ayudar como nuestra vida personal y la faceta personal del alumno. La Fundación Ave María es una fundación, es sin ánimo de lucro totalmente, es una ONG que se encarga de acoger a personas que no tienen autonomía suficiente como para vivir por sí mismas o con sus padres, es decir, que necesitan atención especial médica 24 horas al día, 7 días a la semana, en una casa, en un conjunto residencial en Sitges. Y tienen 60 plazas en las que tienen 60, no los llaman pacientes, los llaman huéspedes, que tienen diferentes grados de autonomía. Hay alguno que, por ejemplo, tiene mucha autonomía y puede valerse por sí mismo la mayoría del día, aunque necesita ayuda en ciertas cosas, y hay otros que necesitan ayuda médica o ayuda especial cada minuto del día, porque realmente no pueden valerse por sí mismos, porque tienen daños cognitivos, normalmente, bueno, algunos bastante grandes o bastante importantes. Y tienen diferentes proyectos dentro de la fundación. Tienen la parte que es más como si fuese un hotel, la parte en la que más se encargan de ellos, les dan de comer, viven en las habitaciones, tal. Y si no, también tienen una parte de robótica y una parte de arte que son bastante importantes en la fundación. Ellos colaboran con el Instituto Robótica por la Dependencia para ayudar al desarrollo y a la interacción cognitiva de los huéspedes mediante la tecnologia, mediante nuevos métodos de aprendizaje. El que està agafant la Marga ara, aquesta espècie de tros de plàstic, això és la massa, és la que fa tancar el circuit. Ells s'han d'agafar de la mà, diem agafar de la mà, pot tocar-se el nas o l'orella o qualsevol part que sigui conductora. Quin és l'interès de fons que hi ha darrere d'això? Estem parlant d'una persona que li estem estimulant a que faci una extensió dels seus braços. És una mena de gimnàs, és dir, enriquit, i que el seu dia a dia doncs, és bastant amb un patró flexor bastant ensupit. Aleshores, doncs, estem aprofitant això per al makey-makey, per fer una activitat engrescadora que es trobi a gust i poder seduir perquè pugui anar mica en mica aixecant el seu braç i pugui, en definitiva, fer una gimnàsia, no? Harmony és un programa d'estimulació cognitiva per a persones amb diversitat funcional. El programa consta de 39 activitats que es poden personalitzar per a cadascun dels usuaris. També hi ha 11 de les activitats que medeixen les funcions cognitives i d'aquesta manera sabem quina és l'evolució del temps en cada funció cognitiva de l'usuari. Per exemple, l'atenció, la memòria a curt plaç, etc. Nosotros hicimos el voluntariado durante 2 días en la fundación. Y el primer día nos centramos más en lo que fue visitar las instalaciones, nos hicieron como un recorrido por todo el edificio, nos explicaron un poco pues el objetivo de la fundación, qué hacían en cada departamento, qué tipo de actividades hacían además de cuidarlos, y pudimos un poco conocer también a todas las personas que vivían allí. Y luego ya el segundo día sí que hicimos una actividad en concreto, que era un taller de pintura. Entonces nos explicaron que había muchas personas que les gustaba mucho pintar, y entonces unos pocos de nosotros lo que hacíamos era grabar la experiencia y los otros eran hacer el taller de pintura con ellos. Y como cuando hicimos el voluntariado era épocas navideñas, el taller de pintura lo hicimos inspirado en Navidad. Entonces trajimos como unos papeles con una especie de diseño de ejemplo para que lo pudieran seguir, y las manualidades que hicimos estaban basadas en usar las manos y los dedos porque era un poco más divertido para ellos que usar simplemente pinceles. Entonces lo que hacían era construir cosas navideñas como árboles o coronas de Navidad mojando el dedo en la pintura y haciendo como huellas para construir como una especie de cuadro, ¿no? Desde el primer momento que llegas ahí, la gente
te acoge y fue un gusto trabajar tanto con el personal de la fundación como con la gente que está ahí. No lo cambiaría ahora mismo por ninguno de los otros voluntariados que nos ofrecían, porque es que creo que sin duda era el mejor de todos. Nos lo pasamos fantásticamente, la gente que había ahí, tanto los cuidadores como la directora, como los huéspedes en sí, fantásticos y súper simpáticos, súper agradables. Me gustó mucho y lo recomiendo a los futuros estudiantes que puedan tener la oportunidad de ir.